Buenas tardes, los compañeros Jonathan Stick y Sandara Urbano, Oscar Eduardo Hernández Castañeda, Alexandra López Meneses y quienes habla Sandra Almeida Torres. Hemos trabajado de acuerdo a la temática sugerida en la guía de actividades para escoger y de manera unánime seleccionamos los organismos genéticamente modificados y en torno a esta temática hemos investigado en diferentes páginas recomendadas artículos referentes a este tipo de organismos. Y así también, de manera unánime, escogimos en la lectura referente a la comunicación de los alimentos genéticamente modificados en su estado, en la regulación y en las lecciones de la Revista Española de Comunicación en Salud del año 2020, volumen 11, número de páginas, la 1, 153 y 158. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Hernández del programa de Psicología, el pasado y presente de la modificación genética. Hace 36 años se produjo la primera introducción de un gen exógeno en una planta, lo que ha causado desconfianza en los alimentos transgénicos en la población hoy en día, pues es en la actualidad donde vemos que se introducen en las comidas conservantes, hormonas, pesticidas y genes con los organismos genéticos modificados, lo que claramente no es positivo para nuestra salud. La modificación genética está siendo tratada desde que el hombre pasó de ser cazador-recolector a ser agricultor. La domesticación de animales y plantas lleva un proceso de selección y cruzamiento interespecíficos a la modificación genética de diferentes especies. Por ejemplo, un cultivo, una planta genéticamente modificada, será aquella manipulada conforme a las técnicas consideradas de manipulación genética, es decir, no se produce naturalmente, como un bombardeo de rayos X. No se da en la naturaleza, pero en la naturaleza sí se producen mutaciones espontáneas como las técnicas de recombinación del ácido nucleico, como en la inserción de moléculas tales como los virus y su incorporación en el organismo hospedador. La microinyección y microencapsulación y la técnica de fusión de células, todos estos son métodos que no se producen naturalmente. La primera planta considerada un organismo genéticamente modificado se obtuvo en el año 1909 con la primera fusión de protoplastos. En 1994 se comercializó el primer alimento transgénico, el tomate de maduración lenta. Hoy en día, las aplicaciones de estos cultivos han superado a las 189 millones de hectáreas resistentes a insectos, herbicidas, mejorando la calidad nutritiva del arroz, el tomate y el plátano y plantas, las rosas, claveles y entre otras. Gracias. Acción pública de los alimentos genéticamente modificados. Cordial saludo, me presento, mi nombre es Jonathan Stigin, Sandara Urbano. Dando continuidad a lo expuesto, es importante hacer referencia sobre la percepción pública de dichos organismos. El debate sobre la seguridad en la salud de los alimentos genéticamente modificados y la percepción pública varían según cada región del mundo. Sin embargo, en algunos países europeos y latinoamericanos han adoptado dichos cultivos y los han comercializado en supermercados, afirmando que estos tienen un ADN modificado y seleccionado que permite implantar la creación de alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, los alimentos genéticamente modificados incluyen unos posibles beneficios tales como alimentos más nutritivos, más apetitosos, menos uso de pesticidas, aumento en el suministro de alimentos a costos reducidos y con una mayor vida útil, alimentos medicinales, entre muchas otras. Entre los alimentos más recurrentes que consumimos los colombianos está la soya, el maíz y el arroz. La Organización Mundial de la Salud, la Academia Nacional de la Ciencia y varias de las organizaciones científicas más importantes alrededor del mundo
han revisado investigaciones sobre alimentos transgenéticos y no han encontrado evidencia de que sean dañinos. No hay informes de enfermedades, lesiones o daños en el medio ambiente debido a los alimentos transgenéticos. Los alimentos transgenéticos son tan seguros como los alimentos convencionales y no producen hasta el momento efectos secundarios. Tutor y compañeros, mi nombre es Alexandra López y mi tema elegido es Lecciones de comunicación de los alimentos GM y la salud. El problema de la comunicación de la salud y los alimentos GM es que la partícula GM connota una gran cantidad de temas adyacentes y de ámbito ambiental que se han de tratar junto a los efectos en la salud humana. Los alimentos son mezclas complejas de compuestos caracterizados por una gran variación en su composición y valor nutricional. Dada la complejidad de los productos alimenticios, se considera que es más difícil investigar la inocuidad de los alimentos modificados genéticamente que llevar a cabo estudios sobre componentes como plaguicidas, productos farmacéuticos, productos químicos industriales y aditivos alimentarios. Se aconseja que el mensaje principal en una comunicación sobre alimentos GM sea el de la manipulación genética. Los autores indican que de ahí se desprendan tres implicaciones. La primera es que no tiene sentido oponerse a la manipulación genética. La segunda es que solo es posible analizar los efectos en la salud para cada aplicación en particular. Caso por caso. La tercera es que el producto final necesita ser evaluado a sí mismo, caso por caso, según sus propios riesgos y méritos. Tutor y compañero. Según la directiva del Parlamento Europeo, un organismo genéticamente modificado es aquel que ha sido modificado en su material genético, de manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural. La evidencia científica actual sugiere que los alimentos transgénicos no son nocivos para la salud humana, ya que su consumo está establecido por más de 25 años. Diversos estudios han demostrado que están aprobados para su consumo y son iguales de seguros que los no modificados. Los medios de comunicación cumplen con una función muy importante a la hora de dar a conocer los avances de los alimentos genéticamente modificados a través de la biogenética, por lo cual se ha de resaltar que la manipulación genética solamente es un conjunto de métodos de mejora genética, como la mejora clásica, que hace referencia a cruces y selección, o a la llamada mutagénesis. La aplicación de estos métodos busca mejorar la calidad de los alimentos, tanto en su nutrición como en su aspecto morfológico.